capacitores, ¿no? De pasar a tener un solo capacitor, voy a tener dos capacitores. Bien. Entonces, esos dos capacitores, que vamos a llamar C1 y C2, están en serie, ¿no? Serían dos capacitores que están en serie. Bien, entonces lo primero que me pregunta es que cuál es la capacitancia después de haber colocado la lámina. Entonces, si lo que nosotros tenemos son dos capacitores en series, eh, bueno, primero, nosotros sabemos que la capacitancia en términos de la geometría es igual a epsilon cero por el área sobre la distancia de esto. Y como está en serie esos dos capacitores, entonces nosotros sabemos que la capacitancia equivalente en serie para esos dos capacitores es igual a la suma inversa de cada uno de los capacitores. 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo definimos C1 y cómo definimos C2? La capacitancia 1 y cómo definimos la capacitancia 2. Mm, vamos a tomar acá, vamos a tomar acá la distancia. Tenemos la distancia que hay entre las dos placas inicialmente, que es D, ¿no? Pero entonces vamos a tomar la distancia que hay entre esta placa y esto, y la superficie eh, la superficie de la lámina de cobre, como D1, y de igual manera para acá vamos a tomar esto como D2. ¿Listo? D1 y D2, que son la distancia que hay entre los capacitores. Entonces, sí, a la pregunta, sí, quedan ahí conectados en serie. Es como si yo tuviese básicamente esto. Este es el capacitor 1 y este sería el capacitor 2. ¿Listo? Bien. Listo, entonces el capacitor 1 sería ¿quién? Epsilon cero por el área, en este caso el área es el mismo, sobre la distancia entre la separación de las placas, que vendría siendo para el capacitor 1 sería de 1. ¿Listo? Y de igual manera, para el capacitor 2. Pero, esto es, la distancia es de 2. Bien, entonces simplemente acá es reemplazar, ¿no? Entonces tendremos que la capacitancia equivalente en serie, que es la que estamos buscando, es igual a 1 sobre la capacitancia 1. Si yo reemplazo, pues me va a quedar acá de 1 sobre epsilon cero por el área, más, para la capacitancia 2 sería de 2 epsilon cero sobre el área. Epsilon cero y el área son comunes, entonces me queda 1 sobre epsilon cero por el área, y todo esto, básicamente tenemos de 1 más de 2. Como esta es la inversa de la capacitancia equivalente, perdón, entonces, pues si invertimos esto, tendríamos epsilon cero por el área sobre la distancia 1 más
la distancia 2. Y esta sería la capacitancia cuando se introduce la placa de cobre. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está todo bien? Sí. Ok. Podría ser así en términos de la de D1 y de D2, o lo podríamos dejar en términos de el espesor de la placa de cobre y la distancia D, que es la distancia entre las separaciones. Por ejemplo, D1, si nosotros definimos quién es D1, D1 vendría siendo la distancia total entre las dos placas iniciales, es decir, D, menos el espesor, menos D2, que es la separación entre la parte inferior, es decir, menos B, menos D2. Si yo reemplazo esto acá, si yo reemplazo esto en esta ecuación, lo puedo dejar en términos de la distancia D. Es decir, que aquí la capacitancia equivalente en serie va a ser igual a epsilon sub 0 por el área sobre, si reemplazo D1, me va a quedar aquí, tengo menos D2, más D2, se van a ir y me queda solamente D menos B. Y esa podría ser también la respuesta al problema. ¿Listo? Bien. Luego me pregunta, dice, si se mantiene una carga Q en las placas, halla la razón entre la energía almacenada antes de insertar la lámina y después. Bien. Entonces, bueno, esto sería para A. Para el B, tenemos lo siguiente. Primero, definimos lo que es la energía potencial. Ustedes saben que la energía potencial para un capacitor es igual a un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. ¿Listo? Bien. Si nosotros miramos en un estado inicial y en un estado final, inicialmente no tenemos la placa de cobre. ¿Listo? Es decir, tenemos las placas paralelas común y corrientes. Entonces, ¿cómo sería esa energía potencial en una primera instancia? Entonces, la capacitancia, primero habría que ver que la energía inicial va a ser igual a un medio de la carga al cuadrado sobre C. ¿Pero quién es C? La capacitancia sería epsilon sub 0 sobre, por el área, perdón, sobre la distancia de separación entre las placas, que en este caso sería D. Es decir, si yo reemplazo, me va a quedar un medio de la carga al cuadrado por la distancia sobre epsilon 0 por el área. ¿Listo? Esta sería mi energía potencial para una primera instancia. Y ya en el estado final, es decir, cuando nosotros introducimos la placa de cobre, sería un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, en este caso sería la capacitancia equivalente.
en serie, ¿no? Que bien puede ser esta, bien puede ser esta. Vamos a tomar la de 1 y de 2. Entonces, si yo reemplazo, me quedaría un medio en la carga al cuadrado de epsilon de 0 de 1 más de 2. Bien, ahí me está pidiendo, si mal no recuerdo, la razón, ¿no? Entre las energías almacenadas y cuando se inserta la lámina, antes de insertar la lámina y después de insertar la lámina. Entonces, esa razón de cambio sería que yo tomo la energía inicial y la divido entre la energía final. Si yo reemplazo lo que tenemos, que sería esto y esto, vean que todos estos términos de acá, todos estos términos son comunes en ambas expresiones. Lo único que cambia es la distancia de y de 1 y de 2. Es decir, que todo esto me va a quedar, energía inicial sería la distancia de sobre de 1 más de 2. Que esto evidentemente va a ser mayor que 0. No tenemos valores numéricos, pero evidentemente va a ser mayor que 0. Y podemos ver que la energía potencial en el estado inicial va a ser mayor que la energía potencial en el estado final. Por varias cosas. Uno, por la relación, ¿no? D sobre de 1 más de 2. Evidentemente, D es mayor. Si nosotros miramos acá, D es mayor que D1 más de 2. Otra forma de verlo, que tiene que ver con las mismas distancias. Si nosotros miramos la distancia D, ¿no? Vuelvo otra vez. La distancia D es mayor. Si la distancia es mayor, la capacitancia, si nosotros miramos acá, por ejemplo, miramos acá, la capacitancia, si la distancia es mayor, la capacitancia disminuye. ¿Cierto? Si la capacitancia disminuye, la energía aumenta y viceversa. Si la distancia es menor, pues la capacitancia va a tener un valor mayor, y si la capacitancia tiene un valor mayor, la energía, en este caso, aquí la capacitancia tiene un valor mayor, la energía va a ser menor, ¿sí? O directamente lo podemos ver de estas dos expresiones. La distancia es proporcional a la energía. ¿Listo? Y eso me daría respuesta a lo que nos preguntan sobre la razón. ¿Vamos claros hasta ahí? Ahora, sí, de 1 más de 2 es lo mismo que D menos B. Fue lo que se mostró acá, ¿no? Lo pueden tomar como de las dos maneras, no hay problema. Ya no ser que el problema específicamente les diga eh, que debe quedar en términos de las distancias de entre las placas y el espesor de la lámina de cobre, que en teoría sería como lo más acertado, ¿no? Porque al final estas distancias de 1 y de 2, pues bueno, simplemente las colocamos para simplificar el problema, ¿no? Eh, bien. Y por último pide la energía. El trabajo, perdón. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre la lámina cuando se inserta? Bueno, perdón.
Bueno, el trabajo, ¿dónde lo podemos hacer acá? Bueno, esto sería el inciso A. A ver, esto no se mete acá. A ver, un poco de perspectiva. Vamos acá. Bien. Eh, el trabajo, pues simplemente sería menos, eh, menos la diferencia de energía potencial. Es decir, menos la energía final, menos la energía inicial. Energía antes de colocar la placa de cobre, la lámina de cobre, y después de colocar la lámina de cobre, que es lo que tenemos acá, nuevamente, ¿no? Es esto y esto. Si yo reemplazo, si yo reemplazo esto, me va a quedar menos, eh, bueno, vuelvo otra vez, ¿no? Aquí tendríamos un medio de la carga al cuadrado sobre epsilon 0 por el área. Todo esto es común en la energía final y en la energía inicial. Es decir, que todo esto realmente me va a quedar en términos de las distancias. Yo voy a poder sacar todo eso como factor común y me va a quedar aquí en términos de las distancias. ¿Qué sería? D1 más D2, ¿sí? D1 más D2 menos D, ¿sí? Digamos, ese podría ser la energía, el trabajo realizado. Pero, vuelvo a digo, D1 y D2 fue dos distancias que definimos para la separación que hay entre las placas y, y la lámina de cobre. Entonces, podemos decir D1 más D2, como bien dijo el compañero, eh, es igual a D menos B, ¿no? Si yo reemplazo eso, tendría un medio, le carga al cuadrado, epsilon 0 por el área. Todo esto sería D menos B menos D, ¿cierto? Estas distancias se me van. El menos que yo tengo acá, con este menos, me va a quedar positivo y el trabajo sería un medio de la carga al cuadrado por el área por la distancia B. Y ese sería el trabajo que se realiza al colocar la lámina de cobre entre las placas. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Bien. Listo. Este era el problema número 6. Pasamos al problema número 7. Este es más sencillo. Me dice, demuestre que las placas de un capacitor se atraen entre sí con una fuerza dada eh, por una fuerza y con una fuerza dada. Compruebe, debería decir ahí, creo yo. Compruebe esto calculando el trabajo necesario para aumentar la separación de las dos placas desde X hasta un X más delta de X.
permaneciendo la carga Q constante. Bueno, me pide demostrar esto que tenemos acá, ¿no? Lleguemos a esta demostración. Bien, inicialmente lo que nos plantean es que tenemos una placa, un par de placas paralelas, ¿no? Separados una distancia X, ¿cierto? Tenemos ahí las dos placas paralelas separadas una distancia X. Y me pide demostrar cuál es la fuerza para cuando se separan una distancia X más un delta de X. Es decir, se movió o se desplazó la placa un delta de X. ¿Listo? Bien. Entonces, nuevamente, partimos del concepto de energía. Bueno, nuevamente la energía potencial. Sacar eso un poco. La energía potencial es igual a un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Sabemos que el capacitor en términos de la geometría de las placas es igual a epsilon 0 por el área sobre la distancia de, que bueno, en este caso la llamaríamos X, ¿no? Bien. Nuevamente tenemos un estado inicial y un estado Profe, final. hablaron en el chat. Tan, tan, tan. ¿En cuál problema? ¿El anterior o...? A ver. Sí, sí, hay una forma de eso. Este problema de acá se podría tomar a partir, porque al final estos son placas, es un plano, ¿no? Y lo podría tomar por campo eléctrico, sí, se puede hacer por campo eléctrico. Pero me pareció mucho más sencillo hacerlo eh, utilizando los conceptos de capacitancia y en este caso, pues, que entra directamente a un capacitor en serie, ¿no? Bueno, a dos capacitores, como tener dos capacitores en serie. Pero se puede hacer por campo eléctrico, sí. ¿Te va a llegar al mismo resultado? Sí, también. No sé si es la acotación a la que se refería. Bueno, bien, entonces estaba acá. Ah, ok, listo. Teníamos un estado inicial y un estado final, ¿no? Bien, entonces la energía potencial para ese estado inicial, UI, vamos a llamarla, es igual a un medio eh, de la carga al cuadrado sobre el capacitor, que sería, si yo reemplazo acá, sería epsilon 0 por X. Y si defino la energía final, sería un medio de la carga al cuadrado sobre epsilon 0 por el área por, en este caso, X sería X más un delta de X. ¿Listo? Ya. Entonces, yo lo que quiero hallar es la fuerza, ¿no? Y lo voy a hacer a partir del trabajo. Porque recuerden que al final, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, si yo
aplico la definición de trabajo, tendríamos acá nuevamente sería menos el diferencial de energía, es decir, menos la energía final, menos la energía inicial, y si yo reemplazo acá, me va a dar lo siguiente. Tendríamos, nuevamente es muy parecido al procedimiento del problema anterior, el inciso C. Tendríamos acá como factor común un medio de la carga al cuadrado sobre epsilon 0 por el área, y todo esto sería entre el estado final, que sería x más s delta de x, menos x. Es decir, x se me cancela y el trabajo me quedaría un medio de la carga al cuadrado, epsilon sub 0, perdón, epsilon sub 0 por el área por s delta de x. ¿Listo? Y listo, ya está resuelto. Vuelvo y digo, nosotros sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Por una distancia, vamos a llamarla R, podría ser cualquiera. Y en base a esto, pues esto que tenemos acá sería la fuerza. ¿Qué es lo que nos pedían? Demostrar que la fuerza que se aplicaba era igual a la carga al cuadrado sobre, o un medio de la carga al cuadrado sobre epsilon sub 0 por el área. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ok. Todo perfecto. Bien. Pasemos al último problema. Bien, tenemos el siguiente problema que nos dice cuando el interruptor S se mueve hacia la izquierda, veas en la figura, las placas del capacitor C1 adquieren una diferencia de potencial de V sub 0, mientras que el capacitor C2 está descargado inicialmente. Ahora el interruptor que se mueve hacia la derecha pregunta cuáles son las cargas finales Q1 y Q2 de los capacitores correspondientes. Bien, tenemos este circuito donde tenemos este interruptor que bien va a hacer contacto a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y me plantea básicamente dos situaciones. Me plantea cuando está conectado hacia la izquierda y cuando está conectado a la izquierda, que es lo que está acá, ¿no? Me dice que, bueno, evidentemente el capacitor 2 no va a pasar una carga, no va a haber un potencial en ese capacitor. Solamente eh, estaría circulando en este sector. Es decir, ¿qué tendríamos? El capacitor 1, bueno, tiene un valor, no lo definen. Tiene una carga, voy a llamarla Q1, y tiene una diferencia de potencial que la definen, una diferencia de potencial de V0.
¿no? V sub 0. Mientras que el capacitor 2, en este estado, carga 0. Tiene carga 0. Y la diferencia de potencial acá sería 0. Digamos que esto sería en un principio, ¿no? Inicial. Bien. Luego el interruptor se va hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ahí ya está involucrando. Digamos que está cerrando el circuito de alguna otra manera, ¿no? Entonces, para este estado final, tenemos los valores de capacitancia, son los mismos, no van a cambiar para nada. Tendríamos C1, tendríamos una carga 1 final, no sabemos cuál es, y tendríamos una diferencia de potencial 1 final, que eventualmente tampoco conocemos. Tendríamos que el capacitor 2 tendría una carga Q2 final y una diferencia de potencial sub 2 final. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, acá los capacitores están conectados en paralelo, ¿no? Entonces, cuando están conectados en paralelo, sabemos lo siguiente. Sabemos que la diferencia de potencial del primero va a ser igual a la diferencia de potencial del segundo capacitor, ¿sí? Es decir, comparten el mismo potencial. Vamos acá, esto sería capacitores en paralelo. Sabemos que la carga es igual a la carga 1 más la carga 2. Es decir, la carga que tenía el capacitor 1 en primera instancia se va a redistribuir y le va a pasar cierta carga al capacitor 2. ¿Listo? Donde este Q que tenemos acá, pues vendría siendo el Q1 que teníamos inicialmente, que era el único que tenía carga, ¿no? Así, vendría siendo este de acá. Bien. Esto es como para plantear, básicamente. Allá nos da un panorama de todo. A ver, ¿qué pasó? Cuando se mueve a la derecha, el circuito queda en paralelo, entonces Q1 es igual a C1 más C2. Q1 es igual a C1 más C2. No, Q1 sería igual a Q1 más Q2. O no estoy entendiendo. Ah, ok, ya entendí. Sí, por ahí va. Por ahí va la respuesta. Bien. Entonces, digamos, habiendo armado nuestras ecuaciones, eh, lo que nos está preguntando es cuáles son el valor de esas cargas. En este caso sería de la carga Q1 final y Q2 final, ¿no? Bien. Entonces, si partimos de la diferencia de potencial que son iguales y sabemos que la diferencia de potencial es igual y la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Listo? Entonces, si partimos de esto, tendríamos
la carga 1 final sobre la capacitancia 1 va a ser igual a la carga 2 final sobre la capacitancia 2. ¿Listo? Bien. Entonces, a partir de esta relación, yo puedo calcular, bueno, calcular es decir, ¿no? Buscar la expresión que me permitiría calcular la carga Q1 y Q2 final. Si yo despejo acá Q1 o Q2, creo que esto ya lo habíamos visto en algún problema más parecido, tendríamos lo siguiente, tendríamos que tendríamos la carga, bueno, que la carga 1 final va a ser igual a la carga 2 final multiplicado por la capacitancia 1 sobre la capacitancia 2. ¿Listo? Y lo mismo podríamos hacer despejando Q2 final. De tal manera que me queda esto. C2 sobre C1. Bien. Lo hago para uno y para el otro es similar. ¿Listo? Entonces, yo no conozco Q1 ni Q2, obviamente, lo estoy buscando. Evidentemente tendría el valor de C1 y C2. Entonces, lo que voy a hacer es dejarlo en términos, para hallar Q1 o Q2, en términos de la capacitancia, perdón, de la carga Q inicial. Y para eso, ¿qué hago? Pues agarro la ecuación, a toda la ecuación, por ejemplo, esta expresión, y en este caso le sumo un Q2 final. De tal manera que me va a quedar por un lado de la ecuación, Q1 final más, perdón, Q2 final. Esto igual, aquí me quedaría, en esta parte me quedaría Q2 final, C1 sobre C2, más Q2 final. Lo puedo sacar como factor común el Q2 final. Y me queda C1 sobre C2 más 1. Y esto de acá, por conservación de la carga, sabemos que es cubo, Q1. No importa, es la carga inicial, la carga que tenía inicialmente el capacitor 1. Y resolviendo esto me va a quedar, me queda Q va a ser igual a Q2 final, que multiplica a C1 más C2 sobre C2. Y bueno, yo lo que necesito es Q2. De tal manera que Q2 final va a ser igual a la carga por el capacitor 2 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2. Perdón. Y listo. Esta sería la expresión para calcular la carga Q2 en el estado final. Y lo mismo haríamos acá, en este caso. No lo voy a hacer todo, simplemente aquí lo que haría es, en vez de sumar Q2 final, pues sumaría Q1 final para que, a la final esto se hace para que yo pueda aplicar lo de conservación de la carga y dejarlo en términos de una variable que en teoría debería, bueno, en teoría si el problema así lo dice, debería conocer, ¿no? Para llegar que Q1 final sería igual a la carga que multiplica el capacitor C1 sobre C1 más C2. Capacitor 1 más capacitor 2. ¿Sí? Uh-huh. Diferencia por el iPhone. Bueno, no sé si la diferencia de potencial ahí va. Sí,
Esta sería, digamos, la respuesta. ¿Qué vendría siendo lo importante? O sea, digamos, como para plantear el problema, bueno, identificar eh, cómo está, cómo estaría la carga distribuida o el potencial en una primera instancia, tal cual como nos lo pintan acá, y en esta segunda instancia, cabe resaltar, pues que los capacitores están en paralelo y se cumplen estos factores. Si estuvieran en serie, bueno, ya es diferente, ¿no? Y la diferencia de potencial no son iguales, sino eh, que sería la suma de la diferencia del potencial uno más el potencial 2. Y aquí la carga no sería la suma de las cargas, sino que todas las cargas se distribuyen de igual manera. Y bueno, ya a partir de esta ecuación, pues simplemente es jugar un poco ahí con la álgebra. ¿Sí? Creo que no pedía nada más. ¿Preguntas del problema? Bueno. Ok, perfecto. Eh, bien. Eh, listo, entonces ya con ese último problema terminaríamos el práctico número 4. Igual, bueno, si ya habían hecho algo, bueno, hay que corroboran eh, los resultados, digamos, y no sé, si hayas resolvido dudas al respecto que les hayan surgido. Por otro lado, antes de seguir con lo otro, había revisado un correo que se me había pasado, la verdad no lo había visto. Me envió una compañera, creo que fue Andrade. Sí, ya lo resolví igual. Lo pude Ah, resolver. ok. Igual ahí, por si las moscas, porque no. El problema es que el problema no tiene. Está incompleto el enunciado. Claro, sí, pero más o menos lo pude deducir. Sí. Digamos, por si igual, por si alguien más tiene la duda, no sé si la hayan saltado. El problema 3 acá, bueno, uno le pide son las cargas finales, ¿no? Le pide la carga de la esfera de radio A y la esfera de radio B. Y dos, aquí solamente habla sobre la carga inicial que está en la primera esfera, ¿no? Esto es del problema 3 del práctico 3. Habla sobre la carga inicial en la primera esfera, pero no hace referencia a la carga que hay en la segunda esfera, aunque bueno, sí debería decirlo, pero de alguna manera se podría, entre comillas, intuir que, como está diciendo que la esfera pasa carga a la esfera B, entonces la esfera B está inicialmente descargada. Es decir, inicialmente tiene una carga de cero. ¿Listo? Claro, eso intuí yo también. Tiene que hacer. Ok. Me disculpo ahí por no haber, sino que se me perdió el correo entre eh, más de correos que tengo ahí. Bueno, lo otro que les iba a comentar, por ahí otro compañero también me preguntó sobre si habían parciales o simulacros o algo por el estilo, ¿no? Bueno, como les dije con anterioridad, pues yo no estoy a cargo de esa parte de la evaluación, pero igual le comenté al profesor a ver si no sé si podía facilitar algo. Entonces él me envió eh, tres parciales eh, que según ha hecho con anterioridad, me envió los tres parciales, serían 9 problemas realmente, con sus respectivas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, tengo dos ideas, ¿no? Ya que en base a la pregunta del compañero, que ahorita no recuerdo, eh, pienso lo siguiente, y sería, uno,
el profesor me autorizó sin mayor problema, les podría enviar esos parciales que él me facilitó. Obviamente no, bueno, supongo yo que no será lo mismo que va a salir en el parcial, pero por lo menos algo se les hará una idea a ustedes de qué dificultad de los problemas puede tener, ¿no? Entonces pensaba de pronto yo enviarle esos tres parciales, ¿no? Para que ustedes los Si estudien. toman lo mismo, no nos oponemos igual, ¿eh? Ah, no, pues sí, si fuera lo mismo, pues Una broma, nada más. nada, tranquilo. Genial, ¿no? Pero bueno, no sé. No, la verdad no les puedo decir nada porque no lo sé, la verdad. La primera vez que trabajo con él y bueno. Entonces sería como yo enviarle esos parciales para que ustedes los tengan para estudiar. Y bueno, una sería, vuelvo otra vez, indico, el martes podríamos trabajar sobre esos problemas si hay dudas o lo que inicialmente les había comentado de, bueno, otra vez nuevamente lo de las dudas y pues yo pensaba hacer como alguna especie de resumen con respecto a la parte de ecuaciones y todo esto. eh, pero bueno, no sé si nos da el tiempo o llegado al caso, podría hacer una especie de resumen sobre las ecuaciones y demás y podría enviárselos después. Eh, no sé, como les parezca mejor, la verdad. No escucho opiniones. Para mí, enviar los parciales si tienen la resolución, después si existe alguna duda se preguntará. Y con respecto al resumen, me parece una buena idea. Y si puede ser viéndolo y explicándolo, va, no sé qué tan extenso y qué tan dificultoso puede llegar a ser el resumen, pero si no, también enviarlo y lo vemos nosotros y consultamos. Sí, bueno, eso me tocaría prepararlo, la verdad, que es lo que estoy haciendo. Eh, bueno, pues bueno, yo creo que sí, que lo que haría sería enviarle lo de los parciales, así ustedes obviamente tienen tiempo, porque bueno, todo recaerlo en la clase, pues bueno, obviamente no va a dar el tiempo para eso. Eh, y ustedes lo revisan, ahí están las soluciones y bueno, lo van solucionando y por lo menos tienen una guía de parcial, por así decirlo, bueno, extra, aparte de los ejercicios que ya hemos hecho, y les dará una idea, ¿no? Y bueno, y lo del resumen, bueno, ahí miraremos entonces el martes, y bueno, sobre las dudas que les vayan surgiendo. Bueno, esta vez sí no cometer el error de omitir los correos. Bueno, no sé si hayan dudas al respecto ahorita. Mm, bueno, no sé. Si no hay dudas ahora, terminamos acá y les envío entonces ahorita en un momento les envío los problemas. Ok, bueno. Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos por hoy. Yo les envío ahorita los problemas y bueno, cualquier cosa me van comentando.